La puerta de la casa familiar en el barrio de Malasaña, Madrid. Se cerró con un estruendo que resonó como un trueno en la noche lluviosa. Alejandro, con apenas 22 años, se encontró de pie en la calle, empapado hasta los huesos, sosteniendo una mochila raída que contenía toda su vida, unos cuantos lienzos enrollados, ropa vieja y un corazón hecho trizas. Su padre, don Javier, un hombre de 55 años, viudo y dueño de una pequeña ferretería, había descubierto la verdad esa misma tarde, no solo que su único hijo era gay, sino que había abandonado la Universidad de Ingeniería para dedicarse a la pintura. Un sueño ridículo que, según él, lo condenaba a la pobreza y al oprobio social. Alejandro no podía borrar de su mente la escena, el rostro enrojecido de su padre, los puños cerrados, las palabras hirientes que volaban como cuchillos. Eres una vergüenza para esta familia. Fuera de mi vista. Maricón ingrato, gritó Javier, empujándolo hacia la salida sin un ápice de remordimiento. La lluvia caía implacable, mezclándose con las lágrimas que surcaban el rostro de Alejandro. ¿Quién? Aturdido, caminó sin rumbo por las calles empedradas, preguntándose cómo su vida había implosionado en cuestión de horas. Pero el shock inicial dio paso a una determinación feroz. Alejandro recordó las noches en vela pintando en secreto, las conversaciones apasionadas con Miguel, su novio desde hacía un año. Un estudiante de medicina de 24 años que lo animaba a seguir su vocación. Miguel, con su sonrisa cálida y su apoyo inquebrantable, representaba la luz en medio de la oscuridad familiar. Esa noche, Alejandro llamó a Miguel desde un teléfono público. La voz temblorosa pero resuelta: papá me ha echado. No tengo dónde ir. Miguel no dudó: ven a mi apartamento. Lo superaremos juntos. Al llegar al pequeño piso en el centro de Madrid, Alejandro se derrumbó en los brazos de Miguel. El aroma a café fresco y libros de anatomía lo envolvió, ofreciéndole un refugio temporal. Tu padre es un hombre de otra época, murmuró Miguel, acariciando su cabello mojado. La sociedad española ha cambiado, pero algunos como él se aferran al pasado. Franco murió hace décadas, pero sus sombras persisten en familias como la tuya. Alejandro asintió, pero en su interior bullía un torbellino de emociones: rabia hacia su padre, culpa por no haber sido el hijo perfecto, y miedo al futuro incierto. ¿Cómo sobreviviría sin el apoyo económico familiar? La ferretería de Javier era modesta, pero había pagado sus estudios hasta ahora. Los días siguientes fueron un caos de decisiones precipitadas. Alejandro consiguió un trabajo a media jornada en una galería de arte en el barrio de Chueca, el epicentro de la comunidad LGBT en Madrid. Allí, entre exposiciones de artistas queer y conversaciones sobre derechos civiles, encontró un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en casa. Pero la presión social no desaparecía: vecinos chismosos que miraban de reojo, amigos de la infancia que se alejaban, y el eco constante de las palabras de su padre. Javier, por su parte, se encerró en su rutina, convencido de que su dureza era un acto de amor: lo estoy salvando de sí mismo. Se repetía, ignorando el vacío que crecía en su pecho. Miguel se convirtió en su ancla. Juntos, paseaban por el Retiro, discutiendo sobre el matrimonio igualitario aprobado en 2005. Y cómo, a pesar de los avances legales, el prejuicio familiar seguía siendo una barrera infranqueable.
Mi familia me aceptó hace años. Confesó Miguel una tarde soleada. Pero entiendo tu dolor. Es como si te arrancaran una parte de ti. Alejandro pintaba furiosamente, canalizando su angustia en lienzos que retrataban figuras solitarias en paisajes urbanos opresivos. Una de sus obras, Expulsión, capturaba la escena de esa noche fatídica, un joven bajo la lluvia. Una puerta cerrada a sus espaldas. Sin embargo, la realidad económica golpeó duro. El alquiler, la comida, los materiales de pintura, todo se acumulaba. Alejandro rechazó la idea de pedir ayuda a su padre. Pero la tentación de reconciliarse lo atormentaba. ¿Era su orientación sexual un pecado imperdonable? ¿O solo el catalizador de un conflicto más profundo sobre expectativas paternas? Javier. Solo en su casa. Revisaba fotos antiguas de Alejandro niño, preguntándose si su rigidez lo había convertido en un monstruo. Pero el orgullo lo mantenía alejado, no llamaría primero. La tensión escalaba cuando Alejandro recibió una invitación a exponer en una pequeña galería. Era su oportunidad de validar su sueño. Pero requería inversión. Miguel ofreció prestarle dinero de sus ahorros. Un gesto de confianza que profundizó su vínculo. Somos un equipo, dijo Miguel. Pero Alejandro dudaba, ¿estaba arrastrando a su novio a su caos personal? La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y conservadurismo, lo juzgaba en silencio. Amigos le advertían, en España, ser gay es legal. Pero en familias tradicionales, es una guerra. Los meses pasaron como un torbellino. Y Alejandro se sumergió en el mundo del arte queer de Madrid. Su exposición en la Galería de Chueca fue un éxito modesto, vendió 3 cuadros, ganando lo suficiente para cubrir deudas pendientes. Pero el triunfo sabía agridulce, cada pincelada era un recordatorio de la brecha con su padre. Javier, enterado por un vecino, sintió un pinchazo de celos y arrepentimiento. Pero lo disimuló con indiferencia, que haga lo que quiera. Ya no es mi problema. En secreto, visitó la galería de incógnito, observando las obras de su hijo con una mezcla de orgullo y rabia. Miguel y Alejandro fortalecieron su relación en medio de la adversidad. Compartían un apartamento diminuto, donde las discusiones sobre identidad y sociedad se entremezclaban con momentos de ternura. La homofobia internalizada es el peor enemigo, reflexionaba Miguel, recordando sus propias luchas en la Facultad de Medicina. Alejandro asentía. Pero su mente vagaba hacia Javier, ¿por qué un hombre que lo había criado con amor ahora lo repudiaba? La respuesta yacía en las raíces culturales, una España posfranquista donde la masculinidad tradicional chocaba con la modernidad. Un día, la tensión familiar estalló de nuevo. Alejandro recibió una llamada de su tía Rosa. Hermana de Javier, tu padre está enfermo. Pero es demasiado orgulloso para decírtelo. Tiene problemas cardíacos. El corazón de Alejandro se aceleró, el conflicto interno lo desgarraba. Debería ignorarlo. ¿Como su padre lo había ignorado a él? Miguel lo aconsejó, ve a verlo. No por él, sino por ti. El rencor te envenena. Alejandro accedió, pero con reservas. Al llegar a la casa familiar, Javier lo recibió con frialdad, no necesito tu piedad. La conversación derivó en acusaciones mutuas, Alejandro reprochó el abandono. Javier defendió su educación estricta. La visita terminó en impasse, pero sembró semillas de duda en ambos. Javier, solo en su cama,
Reflexionaba sobre su viudez, la muerte de su esposa 10 años atrás lo había endurecido, convirtiéndolo en un padre sobreprotector. Alejandro. De regreso con Miguel. Pintó reencuentro fallido. Un lienzo que capturaba la frialdad de esa reunión. La sociedad lo presionaba, en foros LGBT. Le decían, corta lazos tóxicos, amigos conservadores. Honra a tu padre. La carrera de Alejandro despegaba lentamente. Una galería más grande en Barcelona lo contactó para una exposición conjunta. Emocionado. Viajó con Miguel, quien lo apoyaba incondicionalmente. En la ciudad condal, rodeados de la vibrante escena gay, se sintieron libres. Pero una traición inesperada acechaba, un amigo de Miguel, celoso de su relación, filtró fotos íntimas a Javier, exacerbando el conflicto. Javier, furioso, llamó a Alejandro, esto confirma todo. Estás perdido. Alejandro, herido, cortó la llamada. Pero el daño estaba hecho, la confianza en su entorno se resquebrajó. Miguel se disculpó profusamente, no sabía que era capaz de eso. Pero Alejandro dudó de su lealtad, cuestionando si su relación era lo suficientemente fuerte para soportar las presiones externas. El dilema moral lo atormentaba, perdonar la traición indirecta o protegerse. La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT, aún albergaba bolsas de intolerancia. Alejandro asistió a una manifestación del orgullo en Madrid, encontrando solidaridad, pero también recordatorios de discriminación laboral y familiar. Javier. Meanwhile, su salud empeoraba. Ignorando consejos médicos, trabajaba en la ferretería hasta el agotamiento. En sueños, revivía momentos felices con Alejandro, partidos de fútbol, vacaciones en Andalucía. El orgullo lo cegaba, pero el miedo a la soledad lo carcomía. ¿Era su rechazo una defensa contra el cambio social? ¿O un error irreparable? Alejandro, por su parte, enfrentaba un ultimátum profesional, aceptar una beca en París, lo que significaba dejar Madrid y posiblemente a Miguel, cuya residencia médica lo ataba a la capital. La decisión pesaba, sacrificar el amor por el sueño. O viceversa. La beca en París representaba el pináculo de los sueños de Alejandro, pero también un abismo de incertidumbre. Miguel, comprendiendo la magnitud, lo animó, ve. No quiero ser el ancla que te hunda. Pero sus palabras ocultaban dolor, la separación amenazaba su relación. Alejandro, dividido, consultó a un terapeuta especializado en temas LGBT, tu conflicto con tu padre es el núcleo. Resuélvelo antes de partir. Inspirado, planeó una confrontación final con Javier. Al llegar a la ferretería, encontró a su padre más frágil que nunca, ojeras profundas, manos temblorosas. Papá, necesitamos hablar, dijo Alejandro con voz firme. Javier, sorprendido, cedió, invitándolo a casa. La conversación fue un torbellino emocional. Javier admitió su miedo al «qué dirán» en el barrio conservador, recordando su propia juventud bajo Franco. Quería protegerte de un mundo cruel, confesó. Alejandro replicó, ¿me protegiste expulsándome? Me heriste más que cualquier sociedad. Lágrimas fluyeron. Revelando vulnerabilidades, Javier había perdido amigos por su rigidez. Alejandro luchaba con autoestima. Pero la reconciliación fue efímera.
Un infarto golpeó a Javier esa noche, hospitalizándolo. Alejandro, alertado por Rosa, corrió al Hospital Gregorio Marañón. Miguel lo acompañó, ofreciendo apoyo médico. En la sala de espera, Alejandro reflexionaba sobre las ironías. Su padre, el pilar inquebrantable, ahora dependiente. Los médicos diagnosticaron estrés crónico. Javier necesitaba cirugía. Alejandro, como familiar directo, firmó consentimientos, asumiendo una responsabilidad que lo aterrorizaba. Mientras Javier se recuperaba, surgió un secreto familiar. Rosa reveló que la madre de Alejandro había sospechado su orientación y lo aceptaba en silencio. Tu padre la amaba, pero su muerte lo quebró, explicó. Esta revelación intensificó el conflicto interno de Alejandro: perdonar basándose en el pasado, o exigir accountability. Miguel, meanwhile, enfrentaba su propia crisis. Una oferta de trabajo en Barcelona lo tentaba, pero significaba alejarse de Alejandro si éste iba a París. Estamos en encrucijadas, admitió Miguel. La exposición en Barcelona se convirtió en catalizador. Alejandro viajó solo, exponiendo obras que narraban su odisea, desde la expulsión hasta la búsqueda de identidad. Críticos elogiaron su profundidad emocional, atrayendo atención mediática. Un artículo en El País destacaba: artista madrileño transforma dolor familiar en arte queer. Javier, desde el hospital, leyó el artículo, sintiendo un orgullo prohibido. Pero el ego lo traicionó. Llamó a Alejandro acusándolo de explotar la familia para fama. Eres un oportunista, espetó. Alejandro, herido, colgó, cuestionando si la reconciliación era posible. De regreso en Madrid, Miguel confrontó a Alejandro: no puedo seguir si no resuelves esto. Me duele verte sufrir. La presión culminó en una discusión acalorada. Alejandro acusó a Miguel de abandonarlo emocionalmente. Miguel replicó que Alejandro priorizaba su arte sobre su relación. La traición anterior resurgió, erosionando la confianza. Alejandro, solo en el apartamento, pintó traición interna. Un lienzo abstracto de figuras entrelazadas pero rotas. La sociedad lo juzgaba. En grupos de apoyo LGBT, le decían: elige tu felicidad, pero la culpa filial lo ataba. Javier, dado de alta, reflexionaba en soledad. La ferretería languidecía, deudas se acumulaban. Orgulloso, rechazó ayuda de Rosa, pero el aislamiento lo quebrantaba. Recordaba consejos de un sacerdote: el amor familiar trasciende diferencias. ¿Era hora de ceder? Alejandro, meanwhile, aceptó la beca en París, pero pospuso la decisión sobre Miguel. El clímax se acercaba. Una carta anónima reveló que Javier había donado secretamente a causas LGBT años atrás, contradiciendo su fachada. Esta paradoja profundizó el drama: hipocresía o conflicto interno. En París, Alejandro se instaló en un estudio modesto en Montmartre, rodeado de artistas internacionales. Sus pinturas evolucionaron, incorporando temas de reconciliación y resiliencia. Pero la distancia amplificaba el vacío. Extrañaba Madrid, a Miguel, incluso a Javier. Miguel, en Barcelona, avanzaba en su carrera, pero su relación se enfriaba en llamadas esporádicas. Necesitamos espacio, acordaron. Pero el dolor era palpable.
Alejandro asistía a terapias grupales para expatriados LGBT, procesando su trauma familiar. Años pasaron, 3. Para ser precisos. Alejandro se convirtió en un artista reconocido, con exposiciones en galerías europeas. Su serie Queridas Familiares ganó premios, exponiendo las complejidades de la homofobia en España contemporánea. Miguel, no un médico establecido, se casó con otro hombre. Una decisión que Alejandro aceptó con amargura madura. Fuiste mi primer amor verdadero, le escribió en una carta. Javier. Meanwhile. Enfrentaba el declive, la ferretería cerró por quiebra. Su salud deteriorada lo confinaba a una residencia en las afueras de Madrid. Solo. Con pensión mínima. El orgullo se disolvió en desesperación. Rosa lo visitaba, urgiéndolo a contactar a Alejandro. Es tu hijo. Merece saber. Finalmente. Javier cedió, escribió una carta temblorosa: hijo. He sido un necio. Mi miedo me cegó. Te necesito ahora. Alejandro recibió la carta en París. Un shock que reabrió heridas cicatrizadas. Voló a Madrid, confrontando a Javier en la residencia. El hombre que lo había expulsado ahora era un anciano frágil. Implorando misericordia: perdóname. La soledad me ha enseñado lo que perdí. Alejandro, emocionado, respondió: pagaste un precio alto por tu prejuicio. Yo también. La conversación reveló capas. Javier admitió haber reprimido sus propias dudas sobre masculinidad, influenciado por una educación represiva. Alejandro compartió sus luchas, la pérdida de Miguel, el costo emocional del exilio. La reconciliación fue tentativa, marcada por terapia conjunta. Javier asistió a eventos LGBT, sorprendiendo a todos con su transformación. Alejandro, inspirado, creó Misericordia Implorada, un lienzo que capturaba su reencuentro. Pero no fue un final feliz simplista, daños perduraban. Confianza se reconstruía lentamente. Javier vendió la casa familiar para cubrir deudas, mudándose con Alejandro temporalmente. La sociedad observaba, en España, donde el matrimonio gay era norma. Historias como esta destacaban persistentes brechas generacionales. Alejandro reflexionaba sobre las elecciones: ¿había valido la pena perseguir su sueño a costa de tanto dolor? Javier, por su parte, pagaba el precio de su rigidez con aislamiento tardío. Al final, fue correcto que Javier implorara misericordia después de años de rechazo. ¿O debería Alejandro haberlo dejado sufrir las consecuencias de sus acciones?